Bueno, lo habíamos anticipado y estamos en comunicación con José Pablo Feynman. José Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, un gusto de escucharlo, ¿eh? Sí, igualmente. Bueno, si uno lo trae, digamos, ahora, esto que usted está contando, sí, sobre todo este odio surgido después de la Revolución Libertadora, en estos últimos 4 años de macrismo, una de las armas que utilizó el macrismo fue inocular mucho odio, ¿no?, en la sociedad. Sigue presente, digamos, ese germen de odio, ¿no? Y ¿cree que en estos últimos años se incrementó? ¿Qué evaluación hace de estos últimos años? Bueno, el odio se sigue incrementando. Muy politizado. En estos momentos está, aunque con presencia leve, está en las rutas argentinas. Al costado no han salido a cortar rutas todavía. En algunos casos sí hubo cortes. En algunos casos sí hubo cortes. Y están también políticos de Cambiemos alentando, empujando a este lookout típicamente patronal, exclusivamente patronal, y que es una nueva reedición del viejo odio de clase que siempre los sectores dominantes tuvieron sobre los sectores más vulnerables en la Argentina. No hay más que pensar que el primer centenario de 1910 lo festeja la oligarquía con estado de sitio, es decir, que nunca pudieron garantizar una sociedad medianamente igualitaria, ni aun cuando eran, según ellos, con tanto orgullo, el granero del mundo, que entraban, es cierto, muchos beneficios del exterior y el Producto Bruto Interno era alto, pero estaba pésimamente distribuido. No se trata de lo que entra en un país, sino de cómo un país distribuye el dinero que recauda por sus exportaciones, ¿no? José Pablo, y en esto, ¿no?, de lo que ha representado a nivel de cultura también el macrismo, ¿no?, lo que ha significado en todo, ¿no?, pero digo, esto que yo creo que hay que sintetizar lo que es Macri con esta frase tremenda que hace en Guatemala hace poco cuando dice: peor que el coronavirus es el populismo. Sí, es una frase irresponsable ante todo. No sé qué concepción del populismo tiene él, aunque está claro que para ellos el populismo es como el demonio, y por eso dice que es peor que una pandemia mortal como es el coronavirus, pero es de una gran torpeza esa frase, como todas las que ha dicho Macri en su periplo post-presidencial, ¿no? Desde esa confesión que hace con gente que lo rodea, donde le echa la culpa del fracaso, de la deuda a sus asesores, o cuando dice que es un gran bailarín ahí en las farras de Punta del Este, a las cuales él era tan adicto en los años 90, cuando era un pibe zarrista. Y bueno, es así, es un bocón, digamos, habla demasiado y habla mal. Ahora, qué interesante, lo desafío a usted para que después nos sorprenda, para que haga una especie de artículo de ensayo sobre esta frase, porque en eso también, cuando él dice que peor que el coronavirus es el populismo, encierra lo que fue la persecución durante 4 años que él hizo sobre adversarios políticos con la justicia, o aquellos empresarios a los que, como en este caso de nuestro grupo, les quiso barrer porque éramos críticos, hacernos barrer de la faz de la tierra. Bueno, la identificación del adversario político con una epidemia es terrible. Claro. Y considerarlo peor que la epidemia es todavía más terrible. Eso revela la manera en que gobernaron. Al ver al adversario político como una enfermedad, tenían que extirparlo de la sociedad, que es lo que intentaron hacer, ¿no? Exacto.
exacto. En estos años que todos sabemos fueron terriblemente dolorosos. Estamos en comunicación con José Pablo Feynman, que ha reeditado Timote, secuestro y muerte del general Aramburu. Una reedición de una novela que, ha sido muy fuerte en cerrar muchos huecos de esa acción que ocurrió en el año 1970 y que tuvo, hechos diversos a nivel político, ¿no?, de ese momento y de lo que aconteció después, ¿no? Sí, fue un momento, axial, así, sí, un separador, ¿no? El gran surgimiento de la guerrilla peronista Montoneros y también un acontecimiento luctuoso para el país, pero también hay que tener en cuenta que se vivía bajo una dictadura que gobernaba Juan Carlos Onganía y que el país llevaba ya como 15 años de sofocamiento institucional, antidemocrático, en el cual después del golpe del 55 se habían sucedido gobiernos militares o gobiernos civiles títeres de los gobiernos militares, con una prohibición obstinada del movimiento peronista y de su líder, que estaba exiliado e injuriado, gravemente injuriado, en España, al cual se lo esperaba, se esperaba su regreso, que se había transformado ya en un hecho mítico, se lo esperaba en un avión negro, y realmente el pueblo, la gran mayoría del pueblo esperaba también que se democratizara la sociedad política argentina y el peronismo pudiera presentarse a elecciones libres y democráticas. ¿Y usted cree, José Pablo, que este hecho que tuvo tanta repercusión e impacto fue un poco el germen de la violencia política que después se desencadena y las consecuencias políticas? No creo. ¿No? Creo que la violencia política viene de lejos en nuestro país, ¿no? Tenemos un siglo XIX muy violento, en el cual se da prácticamente el exterminio de la población gauchesca, de los negros, luego de los indios con Roca, y en el siglo XX, después del golpe de Uriburu de septiembre del 30, está el golpe del 55, que fue realmente violento, y sobre todo con los fusilamientos de José León Suárez en junio de 1956, por el alzamiento del general Juan José Valle. Se fusilan 28 civiles en los basurales de José León Suárez, lo que determina la novela ficcional, la investigación ficcional de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Claro. Sí. Bueno, así que la violencia no empieza con... Digo, si la potencia, ¿no? Porque ahí cuando usted cuenta los 4 días de ese juicio popular al que lo someten a Aramburu, donde él le advierte, ¿no?, de lo que iba a desencadenar ese fusilamiento, porque justamente lo hacen responsable de lo que usted acaba de decir, ¿no? Claro. De los fusilamientos, ¿no? Del 56 y del decreto 4161 que prohibía nombrar a Perón, nombrar a Evita, cantar la marcha peronista, y de la desaparición del cadáver de Perón también, ¿no? Sí. Bueno, José Pablo, ha sido un gustazo, siempre, y lo espero la semana próxima en la tele para seguir hablando, porque, bueno, hace mucho que no lo veíamos y lo escuchamos, así que, y nos alegramos por la reedición de Timote. Bueno, muy bien, un gran abrazo a todos ustedes. Gracias, gracias. José Pablo Feynman, yo tenía 8 años cuando ocurrió el secuestro de Aramburu. Y me acuerdo como si fuera hoy, fue tan impactante, ¿no? Y me acuerdo, creo que la tengo todavía en mi casa, que se editaba una revista, Montonero editaba una revista,
donde creo que era Norma Rostito, ¿no?, que contaba con lujo de detalle cómo había sido, ¿no?, todo el fusilamiento de Aramburu, el operativo, el juicio, las fotos de esos momentos, ¿no? De Aramburu con las banderas de atrás de Montonero en el momento también de que lo matan, ¿no? Fue realmente muy, muy impactante. Bueno, Timote se llama esta reedición, la sacó en el año 2009 el primero, de José Pablo Feynman, Secuestro y muerte del general Aramburu. A mí se me ocurrió en el momento, pero yo creo que bien, y lo tomó, y fue buena la reflexión, ¿no?, de José Pablo Feynman, ¿no? Esto de Macri es grave, porque en eso encierra todo esto de haber dicho peor que el coronavirus es el populismo, encierra lo que él intentó hacer. Exterminar. ¿No? Bueno, el concepto del odio histórico, ¿no? Sí, de Eva Perón es cáncer y tantas barbaridades. Recreado en estos 4 años.